Bueno, chicos, vamos a ver cómo se hace una tabla de frecuencia agrupada en intervalos cuando los datos tienen decimales. No sé por qué os está costando tanto y os voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Si veis todos los datos que tenemos, que son 30 datos, ¿de acuerdo? Son 30 datos en total, ¿vale? Todos tienen decimales, no hay ninguna complicación y simplemente hay que seguir los pasos idénticos. Vamos a hacer el rango en primer lugar, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el número más grande y el número más chico. Si revisamos, el número más grande es este y el número más pequeño es este, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente hay que restarlos. Evidentemente, al grande le quitamos el chico. 68,3 menos 50,2. Y eso nos da 18,1. Pues ese es nuestro rango. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora el número de intervalos. El número de intervalos tiene esa fórmula, que hay que hacerlo con la calculadora, ¿vale? Sería K igual a 1 más 3,332, ¿vale? Por el logaritmo de 30, ya que tenemos 30 datos, ¿vale? Si le damos al igual, esto nos da 5,92 y hay que redondearlo al impar más cercano. Este está entre 5 y 6. El impar más cercano es el 5. Si nos diera 6 y pico, el impar más cercano, ¿vale? Sería el 7. ¿Vale? Cuidado con eso. Simplemente tenéis que ir a un número impar cercano, el más cercano. Podéis redondear para abajo o para arriba. Este sería 5 o 6. El impar es el 5 porque el 6 es par. Si os sale 6 y pico, estaría entre 6 y 7 y el impar sería el 7. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer 5 intervalos. Ahora vamos a ver la amplitud que tiene que tener cada intervalo. ¿De acuerdo? La amplitud simplemente es una división. Sería R entre K. El R es el rango, 18,1. Y K es el número de intervalo. ¿De acuerdo? Si hacemos esta división nos sale 3,62. Y si queremos, para que os sea más fácil, podemos redondear a un número entero, 4. ¿De acuerdo? Para que así nos sea más cómodo. ¿Sí? No es tan complicado. Ahora veamos cómo hacemos los intervalos. Tenemos que empezar el primer intervalo empezando con el número más pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Que el número más pequeño, si veis, es 50,2. Este lo vamos a redondear a 50. ¿De acuerdo? Para que sean números enteros y ya el 50,2 ya entre dentro. ¿De acuerdo? ¿Cómo sacamos el final de ese intervalo? Con la amplitud, que es 4. Es decir, ahí tienen que ir del 50 hasta el 54, que es 50 más 4. ¿Vale? El siguiente intervalo tiene que empezar en el 54, ¿vale? Y tiene que terminar 4 más adelante, que es el 58. El siguiente empieza en el 58 y termina 4 más adelante, en el 62. El siguiente empieza en 62 y termina 4 más adelante, 66. Y ya el último empieza en 66 y termina 4 más adelante, 70. ¿De acuerdo? Hay que comprobar que tanto el número más pequeño como el más grande cae en alguno de los intervalos. Si nos fijamos, el 50,2 cae en el primer intervalo, porque son los números del 50 al 54. Y el número más grande, 68,3, cae en el último intervalo, porque está entre 66 y 70. ¿De acuerdo?
no es tan complicado, ¿vale? Siempre que tengáis datos con decimales, se hacen los intervalos de esta manera. Ahora, una vez que tenemos los intervalos, calculamos la marca de clase, la XY, que es el punto medio del intervalo. Tengo que hacer la media entre esos dos, 54 más 50 entre 2 me da 52. 58 más 54 entre 2 me da 56. 62 más 58 entre 2 me da 60. 66 más 62 entre 2 me da 64. Y 70 más 66 entre 2 me da 68. ¿Vale? Así se calcula la marca de clase. Y ahora hay que calcular con mucho cuidado la frecuencia de cada uno de los intervalos. ¿Vale? Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Vale? Porque si os equivocáis aquí, después al seguir calculando la media y demás parámetros, se lía mucho. ¿Vale? Si os fijáis, esto es mucho más fácil porque al tener los datos decimales, cada uno de los datos cae única y exclusivamente en un único intervalo. ¿Vale? Y simplemente hay que ir contando. En números entre 50 y 54, pues hay 4. 54, entre 54 y 65 hay 6. Entre 58 y 62 hay 8. Entre 62 y 66 hay 10. Y entre 66 y 70 hay 2. En total, esta columna suma 30, ¿vale? Que son los números de datos que tenemos. Si por casualidad no suma 30, no suma los números de datos, es que os habéis equivocado. Y algún número os habéis saltado. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí se calcula la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Y la acumulada. Esta es la absoluta, la acumulada. ¿Vale? No hay más complicación. Después, a la hora de calcular la media y calcular XY por FY, no hay ningún problema con que la XY tenga algún decimal, ¿vale? Si tiene algún decimal, simplemente hay que tener cuidado de poner bien los decimales en la calculadora, ¿vale? Y no olvidaros de poner un punto, ¿de acuerdo? Al sumar la columna de la XY os va a dar muy grande. Se sabe que va a dar muy grande, pero al dividir entre el número de datos os tiene que salir un número entre el más pequeño y el más grande. Un número ahí en medio, ¿vale? No os puede salir ni un número más chico que 50, ni un número más grande que 68 con 2. Bueno, perdón, con 3. ¿De acuerdo? Pero hay que tener mucho cuidado a la hora del recuento y mucho cuidado a la hora de hacer las multiplicaciones y las sumas con la calculadora. Y no equivocaros entre el punto y la coma en la calculadora y copiar bien los números. Es muy importante, ¿vale? Más de 2 decimales no salen en ninguno de los ejercicios que os he mandado, ¿vale? Entonces, si tenéis algún problema, redondeáis a 2 decimales, pero que no es muy complicado, ¿vale? Con cuidado y buen pie. Tenéis que tener cuidado a la hora de redondear el número de intervalos y a la hora de redondear la amplitud. ¿De acuerdo? Y mucho cuidado con el recuento. Espero que con esto os sea más fácil realizar la tarea 4 y posteriormente la tarea, creo que es la 8, ¿vale? La 6, para los cálculos de
media, mediana y moda. ¿De acuerdo? Con mucha paciencia, si os equivocáis en algo, volver a hacerlo todo, volver a hacer recuento y volver a hacer todos los cálculos. Y cuidado con la calculadora.